Bueno, vamos a entrar a nuestro tema que venimos desarrollando acerca del arrebatamiento. Y una de las cosas que por ejemplo descubrimos cuando leemos el Nuevo Testamento, especialmente las cartas paulinas, es que Pablo, el apóstol Pablo, nunca estaba esperando morir. Cuando uno lee las cartas de Pablo, uno se da cuenta que Pablo vivió esperando el arrebatamiento. Pablo esperaba el arrebatamiento. Uno puede decir, se equivocó. No. Simplemente es que Pablo sabía que el arrebatamiento es algo real. Es algo real. Lo único que no sabemos cuándo. Pero que es real, es real. En 1 Corintios 15:51, he aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Alaben a Dios. Todos seremos transformados. Padre, abre una vez más nuestro entendimiento y úsame como un canal de bendición para tu pueblo, para tu iglesia. Mientras tú me des vida, Señor, quiero seguir edificando tu iglesia, edificando con la palabra, Señor, que lo que tú me has permitido absorber durante tantos años, Padre mío, lo pueda transmitir a tu pueblo, para que pueda estar fortalecido y caminar estable hasta verte, Señor amado. Amén y amén. Por favor, siéntense. Lo primero a decir es que el arrebatamiento es inminente. Ojalá podamos entender el término inminente. En otras palabras, que va a ocurrir. En cualquier momento va a ocurrir, es inminente. Se habla que la mayor de las certezas, la única certeza, humanamente hablando, la única certeza, ¿sabe cuál es la única certeza? 100%. La muerte, así es, la muerte. Es la única certeza 100%, la única certeza humanamente hablando es la muerte. Pero espiritualmente hablando y bíblicamente hablando, hay una certeza: Cristo viene de nuevo a la tierra. Tanto en esta carta que Pablo escribe a los Corintios, como la carta que Pablo escribe a los tesalonicenses, en el capítulo 4, versículo 13, el apóstol Pablo empieza a decir: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Pablo no dice los que murieron. Pablo dice de los que duermen. ¿Para qué? Para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. San Pablo aquí divide a la humanidad en dos grupos: los que tenemos esperanza y los que no tienen esperanza. En el versículo 14 sigue hablando Pablo y dice, siempre de esa misma carta, porque son varios versículos que vamos a leer allí, dice Pablo: porque si creemos que Jesús murió, ¿verdad que creemos que Jesús murió? Pero también creemos que Jesús resucitó. Creemos que Jesús murió y creemos que Jesús resucitó. Así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Versículo 15. Aleluya. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. En palabra del Señor, esto es fuerte. Que nosotros que vivimos, oiga bien, Pablo dice que según él iba a estar vivo cuando el Señor viniera. Pablo dice que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron.
Versículo 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Versículo 17. Aleluya. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Veamos el 18 que dice, a ver si está conectado con esto, con esta verdad. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Esto es lindo, ¿no? La palabra arrebatamiento está en muchas bocas hoy en día, pero la esencia del arrebatamiento no es comprendida por muchos. Hay muchos que no entienden el arrebatamiento. ¿Por qué razón? Porque si regresamos a nuestro versículo 51 de Primera de Corintios, dice Pablo que es un misterio. Y cuando hablamos de un misterio, y este misterio tiene que ver con la iglesia de Jesús, cuando es un misterio, no todos pueden develar ese misterio. No a todos les es dado conocer el misterio. Por ejemplo, si usted tiene un misterio, si usted lo dice a todos, ya no es misterio. ¿Lo está entendiendo? Entonces, para que sea un misterio es que solamente las personas que están conectadas con ese misterio pueden conocer el misterio. Por eso, fíjense ustedes, los que vivimos en la expectativa de que Cristo viene es porque Dios nos ha revelado este misterio. ¿Cuál misterio? Que Cristo viene a llevarse a su iglesia, que Cristo viene a llevarse a su pueblo. Ese es el misterio. Fíjense ustedes que mientras que hoy los cristianos viven como que si Cristo nunca viniera. ¿Están oyendo? Mire hasta las risas que se escuchan allá. Como que si Cristo nunca viniera. Así vive la gran mayoría, como que si Cristo nunca viniera. Aleluya. Sin embargo, los primeros cristianos no vivían así. Cuando uno va a la iglesia primitiva, al libro de los Hechos, y cuando nos vamos a las epístolas paulinas, a Pedro, ellos vivían con la expectativa de que el Señor venía. De tal manera que el saludo de ellos no era Dios le bendiga, hermanito, Dios le bendiga, hermanita, la paz de Cristo, hermanito. No, el saludo de ellos era Maranata. ¿Cuál era el saludo de ellos? Maranata. ¿Y qué significa Maranata? Cristo viene pronto. Alaben a Dios. Cristo viene pronto. Nuestro Señor viene. Maranata es nuestro Señor viene. Entonces los cristianos en la mañana se levantaban y veían al hermano, y ¿cómo le decían? Maranata, que significaba nuestro Señor viene. Y en la noche, cuando se iban a acostar, saludaban a la familia, Maranata, 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 diciéndoles, nuestro Señor viene. Y nosotros también tenemos hoy que decir, Maranata, nuestro Señor viene de nuevo a la tierra. Les era bien conocida la frase. No sé cuándo se cambió la frase, pero fue cuando ya los humanos empezaron a ver más hacia la tierra que ver hacia arriba al cielo. La preparación de la iglesia primitiva para la venida del Señor fue una de las tareas principales de los apóstoles. Especialmente a mí me encanta leer las cartas de Pablo, y porque no hay un solo capítulo de las cartas de Pablo donde no esté mencionando la manifestación gloriosa del Señor. Que el Señor viene. Siempre, por ejemplo, si nos vamos a 2 de Corintios capítulo 11 versículo 2, dice Pablo, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Les voy a explicar un poquito ese versículo, porque simplemente lo que Pablo está diciendo es
que sentía un amor protector y exclusivo por los creyentes, como un padre que desposa a su hija y que la ha cuidado para presentársela al futuro yerno, una virgen pura. Parece que no se escuchó. Los padres de antes, ya los de hoy como que no les importa mucho, pero los padres de antes cuidaban a las muchachas porque querían que a la hora que fueran presentadas al altar llegaran como vírgenes al altar. ¿Por qué razón? Por lo menos en la cultura salvadoreña y de donde yo soy, si el hombre se casaba y la mujer no era encontrada virgen, el siguiente día la llevaban así de las greñas a entregársela a la mamá y decirle: lo siento, no la encontré como yo quería, aquí se la vengo a dejar. Y la llevaba por todo el camino, prácticamente diciendo: no la hallé virgen. Entonces Pablo viene y dice: porque os celo con celo. Y usted dirá: qué bárbaros. No, es que así era en aquel tiempo. Los padres cuidaban a sus hijos, por eso no les permitían ir a pijamadas, no les permitían ir a campamentos, a menos que cuidándolas, porque en esos famosos campamentos se dan otros. Pues os he desposado con un solo esposo, ese esposo es Cristo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. En otras palabras dice Pablo: quiero que cuando el Señor venga por la iglesia, por ustedes, por la iglesia, dice Pablo, que el Señor los encuentre como puros. Efesios habla, y sin iglesia sin mancha y sin arruga. Una iglesia sin mancha y sin arruga, gloriosa, dice Pablo. Bueno, observemos otros versículos más. En 1 Corintios 1, 4 al 8, el apóstol San Pablo dice: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Por favor, córranme los versículos. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don. Ahora observe usted: esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Me voy a tomar unos minutos para explicarle estos versículos. Ahorita lo voy a leer así de corridito. Por ejemplo, en Tito capítulo 2, versículo 11 al 14, el bendito apóstol también nos dice en Tito 2:11: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Ahora vean ustedes, aguardando ¿qué? La esperanza bienaventurada. En otras palabras, vean ustedes cómo la vida de pureza está asociada con la esperanza de la manifestación del Señor. Como queriendo decir, aquellos que están esperando al Señor procuran vivir una vida santa para Dios. Es lo que está diciendo la palabra. Y la manifestación gloriosa de nuestro Señor, de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Aleluya. Filipenses capítulo 3, versículo 20, versículo que ustedes se lo saben de memoria, ¿no? De Filipenses: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Alaben a Dios, pues. Bueno, se nota
Se nota que Pablo constantemente estaba ocupado en preparar a la iglesia para el día del arrebatamiento. Es decir, el mensaje de Pablo es: el Señor nos ha salvado de la impiedad, estamos esperando la manifestación del Señor, hay que vivir pura y piadosamente hasta que el que se manifieste. Vamos a ver unos versículos adelante, y los que hemos leído, guárdenlos, anótenlos, porque habla de aquella iglesia que está esperando que Cristo aparezca para que se la lleve. Aleluya. Ahora, nuestra época, yo le llamo, es el tiempo de la Pascua. Nosotros estamos viviendo en la Pascua. ¿Por qué, pastor? Bueno, porque ella comienza con la resurrección corporal de Cristo. Comienza con la resurrección corporal de Cristo y termina con la resurrección corporal de los redimidos en el arrebatamiento. Así que hoy estamos en el tiempo de Pascua, entre dos resurrecciones, entre la resurrección corporal de Cristo y la resurrección que habrá de los redimidos cuando Cristo venga a llevárselos. Entre medio de esta Pascua se encuentra la resurrección espiritual. La resurrección espiritual de los llamados a la vida, porque nosotros hemos sido llamados a la vida. Todos los renacidos, parece que les estoy hablando, todos los renacidos ya hemos experimentado la resurrección espiritual, pero estamos esperando la resurrección corporal, que algún día se va a llevar. Aunque hayamos partido de este mundo, vendrá la resurrección corporal para estar con el Señor. Entonces estamos en medio de dos resurrecciones. Y en medio de estas dos resurrecciones, la resurrección corporal de Cristo y la resurrección corporal de los creyentes, ha sucedido en nosotros la resurrección espiritual. Pero hay algo más todavía. Pablo dice, de acuerdo a Filipenses 2:15, que aquellos que estamos esperando al Señor, en Filipenses capítulo 2 versículo 15, el apóstol Pablo habla de permanecer irreprensibles, para que seáis irreprensibles y sencillos. Dios no quiere gente orgullosa ni vanidosa. Dios quiere gente sencilla, alaben a Dios. Irreprensibles y sencillos. Pero también habla hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Parece que este mensaje como que no le gusta mucho, porque habla de pureza, habla de permanecer bonito delante de Dios. Bueno, ya dije que vivimos en medio de ¿qué? De dos resurrecciones. Por eso a este tiempo le llamamos el tiempo de la Pascua, porque vivimos entre dos resurrecciones: la resurrección corporal de Cristo y la resurrección que vendrá de todos los redimidos del Señor. Pero al mismo tiempo vivimos entre dos apariciones. No solamente entre dos resurrecciones, pero entre dos apariciones. Apariciones de la luz eterna. Quiero que ustedes entiendan que Cristo es la luz. Y no solamente es luz, Él es luz eterna. Bendito y alabado su nombre por siempre. Ahora, esta luz ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Cristo Jesús. Él vino a esta tierra y a los que vivían en tinieblas, luz les resplandeció. Él anuló la muerte y sacó a la luz la vida, la inmortalidad, la vida y la inmortalidad. Yo no estoy hablando de una vida bonita en la tierra, estoy hablando de una vida que va todavía más allá de esta muerte corporal, una vida eterna, inmortalidad con el Señor para siempre. Eso es el Evangelio. Eso es el Evangelio. No una sola buena vida aquí en la tierra, pero la inmortalidad
con el Señor para siempre. Ahora, Cristo apareció la primera vez, pero aparecerá otra vez. Por eso es que vivimos en medio de dos apariciones, dos resurrecciones y dos apariciones. Tito 2:13 dice, aleluya, aguardando ¿qué? La esperanza bienaventurada. ¿Y qué? Y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Bueno, quisiera nada más ponerles una analogía o ejemplo o explicación. ¿Acaso no es así que la resurrección de la cabeza da la garantía de la resurrección del cuerpo? Si la cabeza resucitó y Cristo es la cabeza de la iglesia es el cuerpo. Si la cabeza resucitó, está garantizado que el cuerpo también va a resucitar. Aleluya. Porque dice en Efesios 5:23, dice un versículo que no le gusta mucho a las lindas hermanas, por eso no se lo voy a leer yo, léanla ustedes por favor. A ver, ¿qué dice? Hermanitas preciosas, lindas, bellas, ¿qué dice? Oiga, y así hablan ustedes en la casa, así de suavecito. Yo no creo que hablen así en la casa, si hasta los pelos parados, o sea, los pelos se paran cuando ustedes hablan. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Versículo 30. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Si esto no los emociona, nada los va a emocionar. Porque somos ¿qué? Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Esto tiene mucha relación con el mensaje de la mañana. Cuando nosotros participamos de la Santa Cena, que es un simbolismo, nos estamos haciendo uno con el Señor. Somos su carne, somos su cuerpo, somos sus huesos. Entonces el punto es, si la cabeza resucitó, también el cuerpo va a resucitar. Pero aquí le va algo más. Y esto lo va a sacar de onda para los que les gusta aprender de la Biblia. A los que nada más vienen para calentar la silla, no. Pero los que vienen para aprender van a decir, wow, nunca lo había entendido. Porque en principio ya estábamos en Él. Desde antes que el mundo fuese hecho, ya estábamos en Él. Ya estábamos en Él. Desde antes que el mundo fuese hecho, ya estábamos en Él. Es como, por ejemplo, nuestros hijos han salido de nuestros lomos. Y desde antes que yo naciera, mi hijo Gamaliel, mi hija Estrella, mi hija Milagro, ya estaban en mis lomos. En otras palabras, ya había certeza de que iban a salir. ¿Cómo salieron? Eso no sé. Pero que iban a salir. Aleluya. Entonces, en el principio o en principio ya estábamos en Él. ¿Qué quiere decir eso? Cuando Él ascendió al cielo, nosotros ascendimos con Él, porque estábamos en Él. Por eso es que hay unos versículos que nos dejan chasqueados sin poderlos entender. Cuando dice que estamos sentados en lugares celestiales con Cristo, y usted dice, si aquí estoy en esta tierra sufriendo que a veces ni comida tengo. ¿Y cómo es que estoy sentado en lugares celestiales con Cristo? Algunas veces me tengo que estar librando de esto y librando de lo otro. Bueno, simplemente es que cuando el Señor ascendió al cielo, nosotros también ascendimos con Él. ¿Sabe cómo es esto?
En el Antiguo Testamento encontramos que dice que Leví, de la tribu de Leví, ¿hijo de quién? De Jacob. Pero dice que cuando Abraham se encontró con Melquisedec, uno de los personajes más extraños del Antiguo Testamento, porque aparece sin genealogía, sin principio y sin fin, Melquisedec. Lo importante es que la Biblia dice que Leví estaba ya en los lomos ¿de quién? De Abraham. Así lo expresa, que Leví estaba en los hombros de Abraham. Leví iba a aparecer muchos años después, pero ya estaba en los lomos ¿de quién? De Abraham. Ojalá lo puedan entender. Por eso cuando el Señor muere en la cruz, nosotros estamos muriendo con Él. Cuando el Señor resucitó, cuando el Señor pues fue sepultado, fuimos sepultados en Él. Y cuando el Señor resucitó, resucitamos con Él. Y cuando el Señor ascendió al cielo, ascendimos con Él. Alaben a Dios. Se lo voy a explicar de esta manera también. En su ascensión Él nos llevó triunfantes. Como despojo, así lo voy a hablar, como despojo. A pesar de estar aún presos en nuestras restricciones terrenales, el Señor nos llevó. Por esto es que Efesios 4:8, ¿cómo dice Efesios 4:8? Por lo cual dice que subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y luego dice, con Cristo estamos juntamente crucificados. Llevó cautiva la cautividad, es decir, llevó aquello que nos estaba cautivando y por eso nos dio dones. Y nos hizo sentar ¿en qué? En lugares celestiales. ¿Dónde estamos nosotros? ¿Dónde estamos? Ahorita porque estamos en nuestras restricciones terrenales, aquí estamos con esta cara de pocos amigos, cara de regañados. Pero espiritualmente hablando, nosotros ya estamos sentados en los lugares celestiales. Entonces, ya para terminar, para que se vayan a dormir, el arrebatamiento es la venida de Jesús por sus santos. Es la venida de Jesús por sus santos. Voy a cerrar mis ojos. ¿Cuántos santos hay hoy? Es la venida de Jesús por sus santos. En cambio, la aparición gloriosa, aleluya, de Jesús, la aparición de Jesús en gloria, es la venida de Jesús con sus santos. ¿Lo lograron entender? El arrebatamiento es la venida de Jesús por sus santos. Y la venida en gloria es la venida de Jesús con sus santos. Segunda Tesalonicenses 1:10 dice: cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Es decir, esto del arrebatamiento, de estar con el Señor, es nada más para aquellos que hemos creído. Yo espero que usted y yo hayamos creído, que no estemos aquí nada más por temor a la migración, sino porque estamos aquí porque amamos al Señor, porque hemos creído en su sacrificio.
Aleluya. Aleluya. Estos pensamientos entonces no confunda el arrebatamiento con la venida de Jesús en gloria. En el arrebatamiento Él viene por sus santos. En su venida en gloria Él viene con sus santos. Desciende con sus santos. Eso que hoy están hablando de esa nave nodriza y que para el otro año se espera que haya ya comunicación con los extraterrestres, a mí no me asusta ni me preocupa. Nosotros volaremos. Por eso, Primera Tesalonicenses 3:13 dice, vaya, por lo menos hoy si leyeron un poquito de Biblia, ¿verdad? Para que les alcance hasta el domingo. Dice, para que sean afirmados vuestros corazones. Para que sean afirmados vuestros corazones. No me importa lo que esté sucediendo en el plano político de Estados Unidos, en el plano económico en los Estados Unidos, en el plano militar en los Estados Unidos, todo lo que esté sucediendo, no me importa. ¿Por qué? Porque mi corazón está afirmado. ¿Afirmado en qué? En la gran esperanza de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Aleluya. Decía el libro de Enoch que alguien me lo ha, de ahí de mis libros, alguien se lo ha. Desapareció el libro de Enoch. Ese libro es importante leerlo. Lo sacaron del canon, pero ese libro lo menciona Judas. ¿Y lo menciona hasta quién más? Judas lo menciona, o Pedro también, ¿verdad? Bueno, el detalle es que está mencionado en el Nuevo Testamento. Cuando dice, he aquí, el Señor vino entre sus santos millares. Es un libro muy objetivo, muy concreto, muy específico, hablando del tiempo que vivimos. Vino el Señor, he aquí, el Señor vino entre sus santos millares. Es decir, ya desde los tiempos de Enoch estaba profetizando que el Señor venía con sus santos a la tierra. Aleluya. Y por eso es que Pablo dice, he aquí os digo un misterio. Y le vuelvo a repetir, un misterio no se hace público. Un misterio no se hace público. No debe entenderlo cualquiera, sino solo los participantes. Por eso esto del arrebatamiento nada más lo entendemos los que vamos a participar en el arrebatamiento. Y por eso dice Pablo, pues esto se los digo en palabra del Señor. ¿Se acuerdan ustedes cuando el Señor decía las parábolas y se quedaban todos en la luna? Cuando el Señor decía las parábolas y luego se reunía con los apóstoles y los apóstoles empezaban a hacerle preguntas y les decía el Señor, a aquellos no les he dado a conocer los secretos del reino, pero a ustedes sí les he dado a conocer los secretos del reino. El sembrador sale y empieza a darle la explicación, ahí capítulo 12-13 de Mateo, de la parábola del sembrador. La que cae entre el camino son los corazones duros, y empieza el Señor a explicarles que dice, les abría el entendimiento. Así como cuando iban los discípulos de Maús, que cuando el Señor partió el pan, el compañero del camino no se ha identificado que Él es el Cristo resucitado, va con ellos. Aquellos van tristes, van hablando de lo que acaba de suceder, de la muerte del Señor. Y viene cuando Jesús les dice, bueno, ¿y ustedes qué? ¿Por qué? ¿Qué pues?
Dice, tú eres el único que no conoce lo que acaba de pasar allí en Jerusalén, varón justo, temeroso, y que lo fue crucificado. Eres el único que no sabes. Y empezó el Señor a platicar con ellos. Cuando llegaron a la casa de ellos, el Señor hizo como que se iba a ir de largo. Nos vemos, buenas noches, que descansen. Y entonces lo invitan al Señor a pasar. Ya se hace noche, y quédate. Ya se hace noche, quédate. Y el Señor pasa. Se sientan a la mesa. Y el Señor viene y parte el pan. Y cuando parte el pan, los ojos de aquellos se abren. Y le dice uno al otro, ¿te das cuenta? ¿No sentías tú lo que yo sentía cuando él venía hablando de la palabra? Que había algo que me indicaba que él era. Pero ya a ese momento ya Jesús ha desaparecido. Si no lo hubieran invitado a pasar a la casa, ellos no hubieran tenido esa dicha de haber visto al Cristo resucitado. Y aquellos que no lo inviten a pasar a la casa, tampoco verán al Cristo resucitado. Aleluya. Por eso es que hoy a ustedes no les debe de extrañar predicadores muy famosos y que están diciendo que desde que ellos eran niños se hablaba de que Cristo venía y que Cristo no ha venido y que ya se hicieron viejos y feos y que Cristo todavía no ha venido. A ellos hay que decirles lo que dice Pedro, que el Señor no ha tardado en cumplir su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que ¿qué? Que es paciente con todos, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Gloria a Dios. ¿Saben ustedes que la aparición entonces del Señor tiene carácter del reino? Cuando Cristo aparezca, pues viene a reinar. Pero el arrebatamiento es para el cielo. La aparición es para la tierra. Pero el arrebatamiento es para el cielo. Gloria a Dios. Termino pues. ¿Cuál es la verdad de todo este asunto? El arrebatamiento está cerca. Y aunque no sabemos exactamente cuándo, los creyentes que tienen el Espíritu de Dios pueden sentir ya los pasos, pueden oír los pasos que el Rey viene para recibir a su iglesia ahí en los aires. Maranata, ven Señor Jesús. Póngase de pie en esta noche. Que esta palabra, Padre, te suplico que esta palabra quede guardada en lo más profundo de nuestro corazón. Faltan 3 mensajes más de este tema, Señor. Y te pido, te suplico que podamos apercibirnos, absorber estas verdades. Aleluya. Para poder tomar parte en ese magno evento. Cuando la iglesia ha de partir para recibir a su Señor. Y en ese grupo estaremos nosotros. Recibir al Señor en el aire. Verle tal como Él es. ¿Hay alguna persona en esta noche que le quiere entregar su vida al Señor? ¿Alguien le rinde su vida a Jesús en esta noche? ¿Hay alguien? ¿Alguna persona le entrega su vida al Señor? Y usted que ya tiene un montón de años de estar en la iglesia y todavía no está preparado, ¿no se quiere preparar?
¿No quiere venir a este altar? O muchas veces nuestro orgullo no nos hace aceptar que algo no anda muy bien en nuestras vidas y que necesitamos apercibirnos. Que Dios me lo guarde. Que Dios lo bendiga. Bendiciones a todos.